Vamos a continuar, señoras y señores, con la introducción a la formulación y evaluación de proyecto, tomando en consideración algunos conceptos, algunas consideraciones adicionales para luego entrar en materia. A pesar de que hemos hablado en reiteradas oportunidades lo que es un proyecto, vamos a citar algunos autores o el cuerpo de conocimiento, algunos cuerpos de conocimiento importantes en el área de proyecto. Vamos a ver qué dice el PMI, el Project Management Institute, a través de su cuerpo de conocimiento que se conoce como PMBOK o PMBOK, ¿verdad? Expresa que es un esfuerzo temporal emprendido para elaborar un producto o servicio único. Fíjense ustedes que la definición o el concepto de producto desde el punto de vista mercadotécnico, como tiene algunas otras acepciones, pero bueno, ese no es el punto. Entonces, el PMI dice que es un esfuerzo temporal, emprendido para elaborar un producto o servicio único. Un proyecto jamás se va a parecer a otro, a pesar de que si se están construyendo viviendas, la construcción de una vivienda como proyecto va a presentar variaciones con respecto a otro proyecto. Así sea que se esté construyendo la misma casa o una misma casa. Entonces, eso es un concepto que debemos internalizar. Entonces, es un esfuerzo temporal. La temporalidad es importante en el concepto de proyecto. Tiene un inicio y tiene un final, una finalización. Tiene un comienzo, tiene una finalización. Por aquí Wysocki dice que es una secuencia de actividades únicas, complejas e interconectadas, con una meta o propósito que debe ser alcanzado en un tiempo específico. Con una meta o propósito que debe ser alcanzado en un tiempo específico. Temporalidad, al igual que lo que nos está mencionando el PMBOK, ¿verdad? El PMBOK. Dentro del presupuesto y según las especificaciones. Aquí Wysocki nos agrega dos restricciones más de lo que tiene un proyecto. La temporalidad, por un lado, que se enmarque dentro de un presupuesto y de acuerdo a las especificaciones que le vamos a llamar alcance. Entonces tenemos tiempo, presupuesto y alcance. Strockenbrook dice que es una combinación de recursos humanos y no humanos colocados juntos en una organización en una organización temporal para alcanzar un propósito específico. Entonces, ya en las diferentes definiciones tenemos que es temporal, que responde a un presupuesto, que responde a unas especificaciones o alcance, que está constituido por recursos humanos y no humanos, por actividades que están interconectadas. Fíjense ustedes todo lo que se ha ampliado. Y de acuerdo al Wesney, de una forma mucho más resumida, dice, es el trabajo que transforma una oportunidad en un activo. Eso es correcto. Cuando un proyecto se materializa producto de la satisfacción de una necesidad que en realidad viene a ser una oportunidad para desarrollar algo, entonces eso se convierte en un activo. Entonces, para nosotros es importante comprender, muy importante comprender el concepto e internalizar el concepto de proyecto. Un proyecto tiene un inicio, tiene un final. Un inicio y tiene un final. Si es un concepto que nosotros internalizamos, lo podemos perfectamente aplicar a nuestra vida diaria y concebir muchas actividades
como proyecto nos va a dar excelentes resultados en nuestra vida. De acuerdo a la guía de gerencia de proyectos de inversión de capital de PDVSA, conocida como la GGPIC o GGP, como le dicen por ahí, 1998, dice que es un esfuerzo conjunto que persigue un objetivo específico, enmarcado dentro de las limitaciones de tiempo y presupuesto. Entonces, fíjense ustedes que nombran las dos grandes restricciones. Son tres, inclusive hay unos autores que han agregado una cuarta que es la calidad, pero entonces tenemos el tiempo, el presupuesto, de acuerdo a esta definición. Son inversiones en activos no recurrentes o no repetitivos con un objetivo, alcance, costos y cronogramas de ejecución claramente definidos. Los proyectos son completamente operables como unidad y tienen valor productivo únicamente al ser completados. Fíjense ustedes que un proyecto llega a tener valor cuando realmente se finaliza. Y todo proyecto, así no se ejecute completamente, debe cerrarse. Eso es uno de los principios que van a ver y lo van a trillar bastante en los cursos referentes a gestión de proyectos. Aquí tenemos dos comparaciones entre lo que son operaciones y lo que son proyectos, y hay que verlo con mucho cuidado. Un proyecto se puede transformar en una operación, sí, y ahí lo vemos. Las operaciones son actividades rutinarias y permanentes, mientras que los proyectos son actividades únicas y temporales, es decir, finalizan una vez que se logra el alcance, las especificaciones, el objetivo que se haya planteado. Que se puede convertir después en actividades rutinarias, sí, eso es correcto. Si nosotros planteamos formular un proyecto, formulario y evaluar un proyecto para montar una empresa embotelladora, una vez que se monta la empresa o la planta pues embotelladora, bueno, esta seguirá funcionando con actividades u operaciones, actividades rutinarias u operaciones. En esta lámina quise también afianzar lo que ya habíamos hablado, porque jóvenes, en verdad el concepto de proyecto a mí me ha servido muchísimo en mi vida. Cuando yo me fijaba actividades que yo las pudiera tratar bajo el concepto de proyecto, le doy la metodología de proyecto y me va mucho mejor. Entonces vamos a ver las características. Tiene valor productivo únicamente al ser completado, aspecto que ya habíamos nombrado. Tiene un objetivo específico, cumple un ciclo de vida: inicio, ejecución y final, y finalización. Está limitado en tiempo y presupuesto, dos grandes restricciones, y requiere recursos que deben ser planificados. Bajo la metodología de proyecto vamos a aprender a planificar, y esto es un aspecto importante que debemos considerar. Aquí les coloqué un flujograma de entendimiento que lo llamé. Por ejemplo, vamos a fabricar una torre de destilación. Ese va a ser el nombre del proyecto. Oye, fabricación de una torre de destilación. Se formula el proyecto atendiendo a una información que es importante tenerla. Yo le coloqué esta de forma genérica, pero ustedes tienen un esquema para formular y evaluar un proyecto. En este caso estaría constituido por un título, justificación, objetivos y metas, actividades, recursos humanos, materiales, financieros, temporalización, entre otros. Entonces, eso va a cubrir lo que es la formulación. Se evalúa para determinar la factibilidad que tenga, y una vez que se determine esta factibilidad y sea
aceptada, entonces se ejecuta el proyecto. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros en este curso? Vamos a llegar hasta formulación y evaluación, donde vamos a decidir si realmente el proyecto es factible desde el punto de vista económico-financiero. Si lo es, ejecutamos. Si no lo es, lo paramos temporalmente o sencillamente se descarta. Una vez que se ejecuta, una vez que comienza el proceso de ejecución, viene la fase de cierre. Pero aquí en la fase de ejecución va a entrar lo que es la gestión de proyectos. Fíjense ustedes, formulamos y evaluamos un proyecto, estamos de acuerdo, es factible, y después entramos en la ejecución del proyecto. Entonces, entramos en lo que es la gestión, que va a estar constituida por seguimiento y evaluación y por todos estos aspectos que yo les coloqué aquí: recolección de información, elaboración de indicadores, utilización de métodos. Si después vamos a comparar lo que se presupuesta versus lo que se ejecuta, análisis de indicadores, realización de diagrama de Gantt, registros, avances, comunicación. Y aquí entran las metodologías de gestión de proyectos, tal como el PM4R, tal como el PMI, el PRINCE2, entre otros. Entonces, que nos va a dar luces en torno a lo que es la gestión de un proyecto una vez que lo formulamos, evaluamos y estamos de acuerdo con los resultados que tenemos. ¿Qué entiendo por formulación de proyectos? Vamos a ver qué dice la lámina. La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar un conjunto de posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio. Fíjense ustedes que es importante entonces valorar opciones, sistematizar y aplicación de técnicas. ¿Cuál es la importancia de saber formular un proyecto? A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular información más adecuada que permita avanzar de manera eficaz en su ejecución. Implica adecuarse a una presentación o formato que se exija, a una metodología que contenga la información necesaria para formularla, para evaluarla, y su posterior gestión o ejecución. He ahí el detalle. Debemos que internalizar que para llevar a cabo un proyecto, para formular un proyecto, tenemos que considerar todos aquellos aspectos de planificación, de recursos, de temporalidad, de alcance, y utilizar una metodología que nos lleve a feliz término. ¿Qué entiendo por evaluación de proyectos? Bueno, es un proceso de estimación y de valoración desde el punto de vista económico-financiero, si es privado, o desde el punto de vista social, para hacerlo factible y si cumple con los objetivos que nos hemos propuesto. Existen dos tipos de evaluación, ¿no? Según el momento en el cual se realiza, se formula y se evalúa un proyecto. Tenemos la evaluación ex ante, que es la evaluación que nosotros necesitamos para poder ver si el proyecto es factible o no. Entonces, por eso es que en este proceso de evaluación ex ante nos planteamos escenarios, hacemos análisis de sensibilidad para ver si el proyecto es factible o no es factible, pero no se ha ejecutado. Es decir, cuando nosotros hacemos una proyección, cuando nosotros hacemos un flujo de caja proyectado, estamos
haciendo una evaluación ex ante, donde estamos evaluando sin que haya acontecido la ejecución y la puesta en marcha de dicho proyecto. Y la evaluación ex post, que es la evaluación post-mortem, es la evaluación que nosotros hacemos una vez que haya ocurrido los hechos. Una vez que ya se haya ejecutado el proyecto, nosotros hacemos una evaluación, o durante la misma ejecución nosotros vamos ejecutando y vamos viendo cómo es el comportamiento con respecto a lo planificado y si está siendo viable o no. Según la guía de gerencia de proyectos de inversión de capital, la GGPIC, esto yo lo traje a colación porque esto es lo que contempla, estas son las fases que contempla esta guía. Una fase de visualización, de conceptualización, de definición, de implantación y de operación, que pudiera coincidir o no con los diferentes enfoques que ustedes van a ver en los cursos de gestión de proyectos. Pero se lo traje a colación para que lo tengan por si alguna vez han escuchado que estoy en la etapa de visualización o de conceptualización del proyecto. Entonces sepan de qué se está hablando. Aquí tenemos, fíjense ustedes, de acuerdo a esta guía, a la guía de gerencia de proyectos de inversión de capital, tenemos una fase de una gran etapa de definición y desarrollo, otra de implantación y otra de operación, donde se le llama aquí visión a la identificación del proyecto, a la conceptualización, a la selección de las mejores opciones. Ya aquí hay una mayor precisión de los estimados. La definición, que es cuando se define ya el alcance de una manera detallada. Fíjense ustedes que estaríamos hablando de un proyecto de factibilidad acá si lo comparamos con las otras visiones que se tiene. La implantación, que sería la ejecución, y la operación, que ya es la puesta en marcha. De esto tengo yo un rollo en realidad, ¿no? Cuando me he encontrado profesionales que han hecho este curso, me han hablado que hablar de tipo perfil, prefactibilidad, factibilidad, quizás no coincide con lo que estamos hablando o con la gestión de proyectos. Lo que hay es que tener los conceptos claros. Eso que se llama visión es la identificación del proyecto. Pudiésemos perfectamente, y uno de los problemas que me he encontrado yo en proyectos que han utilizado a pie juntilla esta metodología, es que la etapa de factibilidad, de prefactibilidad, si no estamos claros que hay que hacerla para ver si el proyecto es factible o no, podemos entrar en una gestión de un proyecto o una ejecución de proyecto sin ver estos puntos, sin tomar en consideración la factibilidad. Inclusive el PMI en su guía del PMBOK no le da mucho hincapié y lo toma como casos de negocio, business case le dicen, como caso de negocio, pero no profundiza a nivel de formulación y a nivel de evaluación de proyectos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, que así seamos certificados PMP, Project Management Professional, tenemos que necesariamente aprender a formular y evaluar un proyecto de acuerdo a la metodología o las diferentes metodologías establecidas para ver su factibilidad y después aplicar todos los principios abajo. Entonces ahí tenemos, este material se los voy a colocar en Classroom, en qué consiste cada una de estas fases. Por ejemplo, la fase de visualización es donde se originan los proyectos de inversión y ellos y ahí hacen referencia a hacer una matriz FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
yo diría que hay que ir un poco más allá. Luego la fase de conceptualización, el propósito de esta fase es el estudio de cuál es la mejor opción que yo tengo al respecto, las mejores opciones que se pueden presentar, al igual que la estimación de costo. Luego viene una etapa de definición, ya cuando se desarrolla en detalle el alcance y los planes de ejecución de la opción seleccionada. Fíjense ustedes, ya ha habido una selección del proyecto. Se define con mayor profundidad el alcance. Hasta la etapa inmediatamente anterior pudiésemos hablar de una formulación y una evaluación de proyecto. Entonces ya se selecciona o se le da el visto bueno a ese proyecto y se procede a una mayor profundización del alcance. Una vez que se hace esto, se implanta y luego viene la fase de operación. La clasificación y tipo de estimados de costos de acuerdo a esta metodología tiene una clasificación 5, 4, 3, 2, 1. Una clasificación 1 es la que admite desviaciones no mayores a un 5% en cuanto a estimación de costos asociados a un proyecto, y una clase 5 que puede permitir permitir desviaciones o estimados con errores de un 35%. Y en algunos casos hasta más. Si nosotros establecemos esa comparación de errores de estimación, en este caso de costo, con variaciones de un 35% hasta de un 40%, pudiésemos estar hablando de un proyecto o de una formulación tipo perfil. Y cuando hablamos de clase 1, estamos hablando de un proyecto de factibilidad. Si es de prefactibilidad, podemos estar dentro de ese lapso que va desde clase 4 a clase 2, dependiendo a la utilización de información de tipo secundaria o primaria, o tipo primario. Aquí lo tenemos. Esto lo van a encontrar ustedes, por ejemplo. Tenemos que la descripción preliminar del alcance para un clase 5 utilizan datos históricos y hacen pues estimaciones globales. Y así, bueno, hasta llegar hasta clase 1. Hasta clase 1, vamos a ver aquí, clase 1, que ya es una descripción más detallada de nuestro proyecto. Ellos dicen una descripción detallada de nuestro alcance, donde se hacen análisis de precios unitarios, partidas normalizadas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que ya cuando hacemos análisis de precios unitarios, cuando ya utilizamos ya partidas que están normalizadas, el grado de precisión ahí es mucho mayor, y por eso estamos hablando de más o menos ese 5%. Mientras que el clase 5, estamos hablando de que son datas históricas, de información que nosotros recolectamos por ahí. Pero de llegar de un clase 5 o tipo perfil, que pudiésemos decir, a un clase 1, hay un trecho considerable. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto? ¿Qué tipo de clase estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un clase 5 fácilmente, o un tipo perfil, en la medida en que ustedes hagan un mayor esfuerzo, en la búsqueda de información, y mucho más elaboran cuestionarios para encontrar información de tipo primaria. En ese sentido, tendrá una mayor consideración también de parte mía en cuanto a la calificación y en cuanto al esfuerzo. Valoraría ese esfuerzo. Quedarme nada más yo con información de tipo secundaria, pudiendo yo tener información primaria, bueno, chévere. Pero igual, o sea, como les digo, no les voy a exigir que hagan un proyecto clase 1 o un proyecto de factibilidad como tal, en el concepto de lo que es la factibilidad, de acuerdo a la clasificación anterior de perfil, prefactibilidad y factibilidad, y eso será considerado. Entonces, hasta acá, jóvenes, hasta acá, señores, hasta acá, señoras.
Muchísimas gracias. Y esperamos vernos, esperamos o espero interactuar con ustedes y que vayan enriqueciendo todo lo que hemos visto hasta hoy.